Estoy dándoles acceso temprano para poder saludarles y compartir con ustedes. Aquí están viendo a nuestras invitadas de hoy, que ya les voy a explicar quiénes son, pero antes voy a esperar que se vayan sumando todos ustedes. Para mí, como siempre, es un inmenso placer reunirme en este encuentro que hacemos de Bifocal. Hoy tocando un tema que ha sido solicitado por ustedes básicamente, y es cuáles son los riesgos y formas de violencia en el mundo 2.0 o lo que se llama pues el mundo digital. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cómo combatir esos riesgos? ¿Cómo evitar caer en medio de esa situación como sin tener el conocimiento exacto, nosotros y también nuestros hijos cuando se trata de ellos, para poder defenderse de lo que puede ocurrir estando en las redes sociales? El año 2020, ya me fui para el 2022, en el año 2020 pues fue un año súper marcado por la pandemia, todos utilizamos internet de una manera frenética. Si antes le decíamos a los muchachos que no usaran la computadora todo el día, pues ahora tenían que usarla porque las clases, las reuniones, todo se daba por internet. Eso supuso una exposición muy prolongada en las redes sociales. En el año 2019, la organización Save the Children realizó un estudio sobre la violencia en Internet, refiriéndose a esta como violencia viral, eh, eh, la violencia que se produce a través del uso cotidiano de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en este estudio comprobaron que todo el mundo conoce los beneficios de las tecnologías digitales, pero tenemos que ser conscientes también de los riesgos que pueden presentarse y utilizarla de manera segura y responsable. Un estudio de UNICEF revela que el 24% de los jóvenes sufrió en algún momento violencia online a través de imágenes o comentarios inapropiados y ofensivos, el 20% por bullying o maltrato y el 13% por discriminación. En un artículo publicado por la UNESCO hace un año aproximadamente, se señala que 73% de las mujeres también han experimentado violencia en línea. Ese es el tema, pero para trabajar este tema teníamos que tener a mano dos mujeres superpoderosas. Y aquí tenemos a una de ellas, voy a presentársela. Ella es Rosa Pérez, es ingeniero en informática, directora del área de educación digital de Gaptain, una plataforma que recomiendo, gaptain.com, y responsable de la plataforma Kids Centric Universe. Ustedes la pueden seguir en @gaptainpiso.es, que es el Instagram, el perfil, no, el perfil de Twitter. De Twitter, exacto. Ella es informática de formación y formadora por vocación. Dice que desde muy pronto se dio cuenta que estas dos áreas eran totalmente compatibles y a eso se ha dedicado, a hacerles llegar el mundo de una forma, el mundo digital o de la tecnología de una forma sencilla a adultos y menores. Es, bueno, actualmente directora del área de educación digital de Gaptain. Y la misión de Gaptain es educar para proteger a niños, niñas y adolescentes de los riesgos de Internet, redes sociales y dispositivos móviles, creando cultura de ciberseguridad. Eso fue lo primero que nos dijo cuando la saludamos hoy. Bienvenida, Rosa. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Ahora vamos a introducir a otra mujer poderosa. Por cierto, Rosa está en España, con lo cual está ya muy tarde, pero se ha tomado un café para poder compartir con nosotros a plenitud. Gracias, Rosa. María Sismo, aquí está María. María es psicopedagoga, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Libres de Bullying, y la consiguen en @María Sisma, se escribe Z primero, S después y en el medio una Y. También la consiguen como @libres de bullying en el Instagram. Es psicopedagoga por la Universidad de El Salvador, posgraduada por la Universidad Favaloro, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Libres de Bullying, autora de Bullying, cómo prevenir e intervenir en situaciones de acoso escolar y ciberbullying cuando maltrato viaja en las redes. Son 2 libros editados por P2. Es facilitadora de talleres para niños, adolescentes, adultos, en bullying, ciberbullying y redes sociales, capacitadora y conferencista nacional e internacional. Un gusto contar contigo, María. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes para Bueno, pensar ahora sí, juntas. gracias, para mí también es un gusto. Y ahora sí, vamos a dar paso
a lo que yo llamo los 5 minutos de gloria de cada uno de nuestros invitados, en donde cada una, digamos, cuenta en esos minutos el aporte, el ángulo bajo el cual soportan la mirada de este tema de hoy, que es riesgos y formas de violencia en el mundo digital, en el mundo 2.0. Así que vamos a comenzar con María. María, tienes tus 5 minutos de gloria. No, qué difícil, ¿no? 5 minutos para Sí. poder expresar tanto. La Ajá. verdad que es un tema, a mí la niñez, la adolescencia y los vínculos entre pares es un tema que me apasiona y por el cual dejo todo en el sentido de querer aportar y de querer facilitar los vínculos. Lógicamente, con las redes sociales todo se ha complicado y se ha favorecido al mismo tiempo. Sin las redes sociales no estaríamos hoy juntas aquí. Sin las redes sociales no podríamos hacer un montón de cosas que nos ayudaron durante este año y medio largo ya de pandemia, en el cual Internet nos ha facilitado el afecto, el entretenimiento, el aprendizaje, la educación, tantas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que pensar en quien se quedó en el camino o en quien tuvo problemas en ese acceso al otro a partir de medios digitales que si bien nos acercan, también facilitan el odio, facilitan la discriminación, el destrato, la humillación, la exposición, y que tienen una consecuencia bastante triste, que es que, entre otras cosas, se pueden mantener en el tiempo. No todo aquello que nosotras decimos hoy puede ser recuperado dentro de un año, dentro de 2 años, quitado de contexto, modificado, bueno, y tantas otras posibilidades que de hecho las vemos todo el tiempo con los niños, las niñas y los adolescentes. Así que agradecidísima esta convocatoria, con muchas ganas también de aprender de ustedes y de tener una mirada también regional, ¿no? Me parece que todo lo que podamos sumar desde lo que nos une, desde lo que nos aúna como mujeres de esta región, va a sumar para mejorar la convivencia. Claro que sí. Gracias, María. Bueno, Rosa, te toca tus 5 minutos de gloria. Bueno, no sé si serán de gloria o no, ya lo veremos, me lo decís luego. Bueno, comparto muchas de las cosas que ha dicho María. A mí me gustaría añadir primero, bueno, es una de las cosas que has planteado tú, Flor Alicia, al principio, ¿no? Las inquietudes que tienen muchas veces los padres, madres o gente que está en contacto con niños, niñas, con adolescentes que no saben muy bien cómo actuar en estos casos, ¿no? Y estamos hablando muchas veces de riesgos en Internet y parece que hay pues eso, un montón de riesgos, ¿no? Que nos pueden afectar. Yo decir que siempre que queramos afrontar esto, lo primero que tenemos que hacer es quitar el miedo. Muchas veces, como personas adultas que no hemos nacido con la tecnología, digamos, la hemos ido incorporando en nuestras vidas poco a poco, en muchos casos podemos tener miedo de usar la tecnología. Lo primero que diría es, fuera miedos, probemos, no podemos enseñar a nuestros hijos, hijas, a utilizar de forma segura una tecnología si nosotros o nosotras no sabemos hacerlo. Por lo tanto, lo primero, enfrentarnos a esto sin miedo y probando. Después, es cierto que va a haber, no sé si comentaremos hoy, pero si nos podemos hablar de riesgos, podemos hablar de un montón de palabras, de bullying, de grooming, de sexting, de serting, de phishing, un montón de cosas, ¿no? Muy raras que nos pueden sonar a chino si no sabemos muy bien lo que es. Está muy bien que las conozcamos, que sepamos qué son y cómo podemos intentar minimizar esos riesgos, pero yo me quedaría con una cosa importante, que es que tenemos que aplicar muchas veces el sentido común, ¿no? Cuando nos encontramos con cosas en Internet, tenemos que utilizar el sentido común lo mismo que lo utilizamos en nuestra vida normal, si no tenemos esos conocimientos, ¿no? Siempre le digo a las familias, si estás navegando por Internet y de repente resultas ganador de un premio, de una lotería que ni siquiera has participado en ella, pues quizás sospeches, ¿no? O piensa un poquito más. Eso es lo que nosotros como adultos podemos intentar aportar también a los menores, ¿no? Ellos no ven esos riesgos, son más inconscientes muchas veces, no saben estas cosas, ¿no? Pues me toca un premio, qué bien, no he jugado, da igual, pero qué bien que tengas estos premios, ¿no? Y luego, también lo has comentado antes, decir simplemente que aunque hablemos de todas estas cosas y hablemos de riesgos y cosas malas, yo me gusta quedarme siempre con lo bueno, con que la tecnología nos puede aportar un montón de cosas, y habéis dicho muchas de ellas, ¿no? Que han pasado durante esta pandemia, nos ha permitido estar en contacto con diferentes personas que teníamos más o menos lejos.
yo antes decía siempre, cuando dábamos alguna charla, algún taller, ponía un slide muy grande que decía, el 90% de lo que pasa en Internet es bueno. Con el tiempo lo he ido ajustando ese porcentaje y ahora estoy en el 75%, 80%, ¿no? Vamos a ir ajustando. Pero sí que me gusta quedarme con esa parte, ¿no? Oye, pensemos que sí, la tecnología tiene cosas muy buenas, también tiene cosas malas, pero lo mismo que nos podemos encontrar en nuestro día a día, ¿no? Con que intentemos tener un poco de precaución y estemos atentos a esos riesgos, pues deberíamos por lo menos minimizarlos y si en caso de que ocurran, pues tener las herramientas para poder afrontarlos y que causen el menos daño posible, ¿no? Así es. Gracias, Rosa, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces a definir y voy a comenzar con algunas preguntas que nos han escrito y algunas que realmente también me interesan a mí, que es un poco definir esos tipos de violencia, ¿ok? Y aparte de eso, ¿qué se esconde detrás de esa violencia? Porque una cosa es la persona violentada, digamos, el objetivo de esa violencia, y otra cosa es la persona que ejerce esa violencia. Detrás de eso, una psicopedagoga como María puede advertirnos qué hay detrás de un agresor, de cada una de estas posibles violencias. Rosa, no sé, o María, ¿quién quiere comenzar para hablar de los distintos tipos de violencia? Como decías tú, Rosa, está el sexting, está el grooming, no sé, a ver, ¿quién quiere comenzar? Sí. Bueno, comienzo yo. Comienza María, Perdón, sí. Rosa. No, adelante, adelante. No, digamos, todas estas palabras a veces aquí en Argentina es como, ¿por qué tantas palabras en inglés? ¿No? Y yo creo que lo que tienen los anglosajones, o como los llamemos, es que concentran en una sola palabra una problemática que nosotros los latinos necesitamos toda una oración para expresar, ¿no? Entonces parecen como incluso hasta más importantes, y a mí insisten en decirme por qué me llamo libres de bullying, por qué bullying y no hablamos de la traducción en español. La traducción en español sería hostigamiento sostenido a lo largo del tiempo entre pares en edad escolar, es muy largo. Dios. Y bueno, en Estados Unidos han descubierto, en Noruega hace muchos años, han descubierto esta palabra bullying, y a partir de ahí ciberbullying, ¿no? O sea, esta misma estructura en las redes sociales, y a partir de ahí sexting, como dice Rosa, shirting, y phishing, y fubbing, y tantas palabras que terminan en el ing. Este ing, que bueno, después veremos por qué, pero lo importante creo que es diferenciar lo que es el ciberbullying, que es la búsqueda intencional, reiterada, sostenida entre pares de edad escolar de humillar a un compañero en las redes sociales, diferenciarlo de lo que es el grooming, en el cual, al menos en Argentina, el grooming es considerado un delito porque consiste en esa acción de un adulto, deliberada, intencional, de pescar a un niño, niña o adolescente para conseguir material sexual, ¿sí? Sean fotos, videos, contenido, chats, demás, pero en donde hay un adulto consciente que abusa de un menor para conseguir beneficios sexuales que después se monetizan, porque sabemos que en el ambiente pedófilo todo esto tiene un valor comercial. Pero no es lo mismo algo que pueda pasar entre niños que lo que puede pasar cuando hay un adulto que se involucra. Y diferente es el sexting, en el cual dos personas, sea de la edad que sean, porque el sexting no reconoce edades, al menos desde Argentina, pero en donde dos personas, por mutuo consentimiento, intercambian imágenes sexuales, ¿sí? Para conseguir emociones, sensaciones, actos, lo que ellos quieren, pero con mutuo consentimiento. El problema es que en algún momento esas imágenes que uno le mandó a otro o a otra, se expande y se comparte entre otras personas que no estaban invitadas, ¿no? Porque si yo tengo muchas ganas de compartir algo con Rosa, lo comparto, pero queda entre Rosa y yo. Si alguien toma ese teléfono, lo encuentra, lo divulga y lo manda a Televisión Española, ya es otro problema, ¿no? Entonces, hablamos de sexting cuando hay mutuo consentimiento, y hablamos de venganza sexual, de sextorsión, de grooming, cuando se toma ese material para otros fines. Pero bueno, ahora le doy la palabra a Rosa para que sume seguramente su mirada, pero Adelante, creo que estaremos Rosa, adelante, unidas. con tu experiencia educativa, Rosa. Pues sí, siguiendo con los temas que ha abierto María, cuando hablabas de bullying, totalmente de acuerdo, generalmente se suele dar entre niños. Yo aquí diría simplemente que muchas veces tendemos a pensar que
bueno, las diferentes figuras del bullying, ¿no?, que hemos comentado. Está el acosador por un lado, el acosado por otro, digamos, o la víctima, y luego podemos tener los testigos o los cómplices que pueden ser también de eso, ¿no?, de ese caso de acoso. Simplemente decir una cosa que muchas veces nos llama la atención aquí, es que pensamos que el acosador siempre es ese niño, esa niña malo, que se porta mal, que siempre ha sido el peor de la clase, ¿no? No es así, ¿vale? Nosotros nos encontramos con muchos casos con lo que no es así. Cualquier niño, cualquier niña puede ser acosador. Cuando planteamos esto a las familias, ¿no?, y yo les digo, poneros en una situación en la que vuestro hijo o vuestra hija va a estar partícipe de un caso de bullying, ¿qué preferís? ¿Que sea el acosador o preferís que sea la víctima? Wow, porque en el caso de que sea la víctima, es difícil la pregunta, ¿no? Pero en el caso de que sea la víctima, muchas veces sabemos cómo actuar, ¿no? O más o menos todos los centros escolares tienen su protocolo, siempre hay que ponerse en favor de la víctima, eso lo tenemos claro, pero si mi hijo es el otro, si mi hijo es que yo pensaba que le había educado bien, entre comillas, y resulta que me estoy enterando que es el acosador en este caso, ¿cómo actúo, no? Y es una cosa que bueno, pues hay que pensarlo. Ha hablado María también del tema de grooming, correcto, grooming siempre son adultos que generalmente se hacen pasar por niños, se intentan ganar su confianza para al final tener una relación de amistad y conseguir ciertos materiales de naturaleza sexual, ¿no?, que luego, como decía bien María, pues pueden derivar en lo que sea, ¿no? Aquí nosotros lo que podemos aportar es que también pensamos que esto puede ser un adulto que se acerque a un niño. Quizá en la vida real sea más complicado, ¿no? Tú te encuentras a alguien por la calle y te dice, hola, me llamo Miguel y tengo 12 años, no te lo crees, ¿no?, si te ves que es otra persona. Pero en las redes sociales perdemos eso. Cualquier persona puede ser quien quiera ser, digamos, y los niños, las niñas son muy ingenuos para eso. Entonces, una persona que me está diciendo muchas veces acceden a ellos a través de videojuegos. Videojuegos, los más normales posibles, los que menos riesgo puedan tener, los que pensamos que puedan ser más inocuos para ellos, que sin embargo tienen un chat abierto o cualquiera les puede mandar un mensaje, ¿no? Y es una persona que le dice, oye, mira, yo tengo los mismos años que tú y mira, tengo unos puntos gratis en este juego, ¿quieres que los compartamos? Y empiezan a establecer una relación de amistad por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también tener cuidado, ¿no? Que pensamos que puede quedar muy lejos, pero al final no es así. Y no recuerdo cuál era el tercer tema que había sacado María. A mí, ¿el qué? El sexting. El sexting. Sexting, correcto. Sí, ahí solo una cosa también. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Si yo intercambio material de naturaleza sexual con otra persona, siendo adulto, lo más que puedo hacer es intentar hacerlo de la forma más segura posible. Es decir, ser consciente de a quién le envío eso para que ese material no se lo pueda a su vez enviar a otras personas, ¿no? Sabiendo que si envías material de otra persona, estás realizando una acción ilegal, ¿no? Eso no se puede hacer. Pero pensemos que según las últimas estadísticas que han salido, por lo menos aquí a nivel nacional en España, nos hablan de que muchos niños, muchas niñas empiezan en el sexting con 12, 14 años. 12, 14 años, realizar sexting no es que sea ni siquiera seguro, sino es que es ilegal. Son imágenes de naturaleza sexual de menores que simplemente por tenerlas en un dispositivo ya estás teniendo material comprometido de menores. Entonces, con esos casos hay que ser muy conscientes de ello y hacérselo ver no solo a los menores, sino también a las familias, ¿no?, que al final son las últimas responsables de los menores. Fíjate, hablando de las palabras en inglés que decías tú, gracias Rosa, que decías tú María, de los que terminan en ING, hay una cosa que se llama sharenting, que es el exceso de compartir imágenes de tu bebé, de tu hija, y al final termina siendo un acto violento porque además no ha sido autorizado. ¿Qué podemos hablar de eso? Porque de hecho eso se ha convertido casi en una cultura dentro de las redes sociales. En Instagram, la niñita que mejor baila el rap, los bebés recién nacidos, se les crea su perfil, las parejas que solo viven en internet, pareciera que no tienen otro momento para hacer su vida, sino el que hacen públicamente, involucrando a sus hijos. ¿Qué efectos y qué impacto puede tener eso en los niños? Es enorme el impacto. La verdad que
podíamos pensar hace unos años que ante la sorpresa o lo novedoso que tenían las redes, muchos cometimos ese error, ¿no? De mostrar permanentemente todo, de estar tomando un helado en familia y tomar la foto antes de tomar el helado, y el helado se derrite y uno está pendiente simplemente de la foto, ¿no? Ya con el correr de los años y con toda la experiencia que estamos teniendo en redes, creo que quien comete esto debería estar como un poco más sancionado, al menos desde lo moral, ¿no? Como para decir, bueno, diferenciemos lo que es nuestra vida disfrutada, disfrutable en la vida, de lo que es la exposición en las redes. Los niños, las niñas, los adolescentes denunciaron esto antes de que los adultos lo podamos pensar. Recuerdo siempre un adolescente que en una escuela me decía, mi mamá me compró una cama y cuando yo llegué de la escuela tenía la cama nueva y yo me quise acostar en la cama y mi mamá me dijo, no, espera que yo tomo una foto primero. Y ella decía, muy angustiada, decía, no, ¿quién va a ver mi foto? En mi cama, es mi privacidad. Digo, papás, mamás, exponiendo la vida, desde la primera ecografía que confirma un embarazo, están exponiendo esas fotos, luego se angustian cuando sus hijos entran en la pubertad y dicen, uy, tal vez está mostrando su vida íntima, ¿no? Yo creo que esta sobreexposición de la familia en el espacio digital confunde mucho lo que es el espacio íntimo, de lo que es el privado, de lo que es el público. Hay cosas que son íntimas, que tienen que ver con la espiritualidad, con la familia, con el contacto cercano, que uno hasta se reserva eso para uno mismo, ¿no? Ni siquiera lo comparte a veces con sus personas bien cercanas. Lo privado puede no ser íntimo necesariamente. Yo puedo tener una clave del banco que es privada y no la hago pública. Y lo público es todo aquello que se ve. El problema es cuando estos tres espacios se superponen. Y en las redes sociales muchas veces se superponen lo íntimo, lo privado y lo público. Y niños, niñas, adolescentes son los más vulnerables en esto, porque son expuestos no solo por ellos mismos por equivocación, sino por sus padres, madres, abuelos, maestros, que también exponen un poco toda esta vida íntima, y esto trae consecuencias a corto plazo, ni siquiera a largo plazo. Sí, porque hay un tema en eso seguramente nos podrás tú aportar información, Rosa. Hay un tema que está ligado a la fama. Todo el mundo quiere estar en las redes, todo el mundo quiere ser tan bella como, tan parecida a, tan famosa como, tan aplaudida, tan reconocida como. Y eso también hace que la competencia natural que ocurre en el aula de clase o en la propia oficina, o dentro de las familias, pase a un terreno público, como estabas hablando tú, María, y cambia totalmente las reglas del juego, y la exposición allí también viene reforzada por los me gusta, los likes, la gente que opina, los comentarios. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rosa? Sí, al final aquí son dos puntos de vista, ¿no? Una es la sensación, lo que llamamos cultura del like, que muchos menores tienen asumido, ¿no? Es voy a hacer una publicación en redes sociales esperando recibir cuantos más likes mejor, y si no, ¿qué consecuencias puede tener, ¿no? En muchas ocasiones se deprimen, pueden llegar a hacer ciertas cosas para conseguir más likes. Cuando son menores, por ejemplo, en muchas redes sociales, tienen, pues, saco esta foto de esta forma y recibo ciertos me gustas. Si la saco de esta forma, con menos ropa, bailando, haciendo esto, recibo más, ¿no? Entonces van aprendiendo todo eso, tienen sus referentes, como tú bien decías, ¿no? Muchas personas que están ahí las tenemos idealizadas porque realmente aparecen, pues, siempre perfectas, nos muestran cosas de su vida maravillosas, no sé, ganan mucho dinero, tienen vidas de lujo, ¿no? Este tipo de cosas, estos referentes que hay para ellos. En estos casos simplemente es decirles que no todo es así, que la gente, lo mismo que ellos, publican en redes sociales lo mejor y lo que quieren. Sus vidas no son realmente así, ¿no? Y luego tenemos ahí el tema que comentábamos de los padres, ¿no? Una cosa es que nosotros como padres, cuando tenemos un hijo o una hija que está con perfiles ya en redes sociales, podemos intentar mediar para que publique más o menos de su vida, ¿no? O ciertas cosas más públicas, más privadas, como elijamos. Pero el problema muchas veces está cuando incluso son los mismos padres los que intentan
aprovecharse de eso, digamos, sacando pues en muchas ocasiones pues rendimiento económico de mira a mi hijo cómo baila, o este tipo de cosas, ¿no? Gestionan sus propias redes sociales, las de sus hijos, sus hijas, y en muchas ocasiones consiguen beneficios económicos con eso, ¿no? Entonces, parte del Saretín es eso también. Cuidado con la exposición que hacemos con nuestros hijos, bastante información vamos dejando nosotros en nuestro día a día, desde adultos, en las redes sociales y en las distintas aplicaciones gratuitas, entre comillas, que utilizamos, como para que encima vayamos añadiendo a nuestros hijos, nuestras hijas, como decía María, ya no es desde que nacen, sino desde antes de nacer, cuando publicamos la ecografía, ¿no? Fíjate tú, hay una pregunta que les tengo a ambas y tiene que ver con el conocimiento que tienen sobre cuánta es la información. O sea, me gustaría que pudiéramos, digamos, listar la información que ya sabemos que tienen de nosotros en las redes sociales, sea el nombre, o sea, hacer una lista para que todos los que nos están escuchando sepan cómo saben de nosotros, de nuestros hijos, y qué fácil es entonces hacer esta cacería que hacen al azar, que parece al azar y no lo es. A ver, ¿quién quiere hablar sobre eso? Yo te puedo asegurar, quizás no saquemos aquí todos los datos, pero yo sé que Google sabe más de yo que yo misma. No tengo ninguna duda con respecto a esto. A mí se me olvidan muchísimas fechas. Yo entro a mi historial de Google Maps y me dice en qué momento realicé tal viaje, dónde estuviste. Hace poco he estado revisando a ver cómo de ajustado era y en un centro comercial me decía incluso las tiendas en las que había estado. Wow. Tanto, datos podemos tener todos, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, lugar donde vivimos, donde trabajamos, donde estudian nuestros hijos. No solo eso, las cosas que nos gustan. En el momento en el que yo voy a una red social y doy me gusta, ya estoy diciendo que esa es mi afición, ¿no? O a las personas que yo sigo, mis gustos políticos, de todo tipo de aficiones, o sea, toda la información la tienen ahí. Y no solo es que muchas veces pensemos que, oye, estas redes sociales están cogiendo toda esta información, es que muchas veces nosotros la damos de forma voluntaria. Entonces Claro. tenemos que pensar que estamos dando esta información de forma voluntaria a cambio de otra cosa, de un servicio, de una aplicación, de una red social que es gratuita, entre comillas, ¿vale? Yo siempre digo que hay que diferenciar entre gratuito y que no cueste dinero, que no es lo mismo. Entonces, estas aplicaciones que no cuestan dinero, lo estamos pagando desde luego con otras cosas y la mayoría de las veces es con nuestros datos. Claro, por supuesto. ¿Quieres añadir algo, María? No, estoy completamente de acuerdo. Obviamente, cuando uno es apasionado de estos temas, coincide con todo lo que está diciendo Rosa y la cantidad de información que los niños dan sin darse cuenta. Porque, ¿qué pasa con los chicos? Ellos creen que saben mucho más que nosotros, ¿no? Desde lo tecnológico, sí, seguramente saben bajarse un programa mucho más rápido, pero desde el cuidado cotidiano, no. Y muchas veces ellos hacen videos, sea de TikTok, de lo que fuera, sin darse cuenta que tienen puesto el uniforme de la escuela, ¿no? Entonces después se sorprenden porque otro le dice, ah, pero vos vas a la escuela el sol naciente, ¿y cómo sabes? Porque hiciste el video toda la vida con esa remera, con esa camisa. Y cantidad de veces que uno se sorprende, aún hoy, porque a lo mejor conversando con una amiga, yo conversé acerca de que me gusta el café, ¿sí? No escribí nada, pero lo dije, y automáticamente en mis redes sociales me aparecen todos los bares que tienen café rico acá cerca de mi casa. Entonces, va mucho más allá de lo que uno se imagina. Esto está lejos de querer generar una sensación de paranoia, ¿no? Digo, pero sepamos que, como bien dice Rosa, si algo es gratis, hay que preguntarse qué es lo que yo estoy dando a cambio. Estoy dando datos, estoy dando información, estoy dando cantidad de cosas que hacen que quien creó esa aplicación gane dinero, aunque no me cobre plata, ¿no? Aunque no me cobre en efectivo. Aquí nos dice Mariana Savid, nos dice, nos volvemos muy predecibles. Eso es interesante. Nos volvemos muy predecibles porque damos mucha información. Antes podríamos ser sorprendentes, digamos, nuestra acción, pero terminamos teniendo un perfil tan detallado de nuestras acciones, de nuestros gustos y de todo lo que hacemos, que somos absolutamente predecibles, ¿no? Y las rutinas. Hay un tema que pasa por, evidentemente, la educación y otro tema que pasa por la ciberseguridad. Hablemos de eso. Rosa.
Pues a ver, la ciberseguridad es un concepto, nosotros hablamos también de crear cultura de ciberseguridad, ¿no? Es un concepto muy grande que engloba un montón de cosas, pero que a nosotros siempre nos gusta decir que cuando hablamos de ciberseguridad, probablemente muchos pensemos en infraestructuras, pensemos en redes, en dispositivos, en hacerlos seguros. También tenemos lo mismo que hemos dicho en riesgos, un montón de palabras. Aquí os puedo decir otros cuantos, ¿eh? Puedo hablar de firewall, de redes, de segmentación, de diferentes protocolos. Podemos pensar que eso es la ciberseguridad, ¿no? Y tenemos la sensación de que no sabemos mucho de eso. Pero nosotros siempre decimos que la ciberseguridad es eso, pero también otra parte muy importante y que creemos que es la más importante, que son las personas. Podemos tener unos sistemas súper protegidos, muy seguros, utilizar la última tecnología, el mejor firewall, el mejor mecanismo de encriptación y el mejor antivirus, todo lo que tú quieras. Pero si tienes una persona después que le pides una información y te la da, o que tiene un problema de phishing, por ejemplo, y se lo saltan y cede sus datos, todo eso que teníamos súper seguro no sirve de nada. Por lo tanto, la ciberseguridad son infraestructuras, pero sobre todo son personas. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Eso quiere decir que la ciberseguridad es colectiva, es un asunto colectivo, de familia, de corporación, es un asunto colectivo. Y es un asunto colectivo y en todos somos personas de grupos, ¿no? Vivimos en sociedad y en diferentes grupos, a nivel de nuestra casa, el colegio, el aula, nuestro centro de trabajo, nuestro municipio, por ejemplo. Entonces, todo lo que hagamos en cada uno de esos grupos que no sea ciberseguro afecta a todos los que están ahí, ¿no? Si yo tengo dentro de mi empresa, por ejemplo, yo guardo todos los mecanismos de seguridad, pero si cualquier otro compañero no y entran en la empresa, todo lo que yo he hecho no sirve de nada, ¿no? Lo mismo desde casa, desde el colegio. A ver, María, ¿qué quieres añadir tú? No, yo estoy en línea absolutamente con Rosa en el sentido de que lo que remarcamos siempre desde Libres de Bullying es que la mayoría de la gente del mundo, nosotros queremos creer que es buena, ¿no? Porque nosotros no podemos educar desde el pensar que la gente es dañina. Pero la mayoría de la gente es buena, pero hay gente que no es buena. Y esa gente que no es buena, detrás de una computadora es mucho menos buena, tiene muchas más herramientas para ser mala. Entonces esa gente que es mala detrás de un teclado sabe cómo hacer para obtener de nosotros lo que quiere obtener. Entonces, como dice Rosa, puede estar todo estructurado de manera tal que la ciberseguridad esté garantizada, o entre comillas garantizada, pero alcanza con que el otro sea un poco hábil, que me va a sacar la información que quiere sacar de mí, sin que yo me dé cuenta. Y mucho más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Saben cómo hacer para conseguir que el otro diga aquello que uno está buscando que diga, partiendo de la base de que no somos todos buenos y que no todos tenemos buenas intenciones, aunque la mayoría sí lo tengamos. Y aquí añadir también, simplemente, o sea que lo mismo que antes hemos dicho que los casos de bullying o ciberbullying suelen ser cuando una persona intenta causar mal a otra, pero generalmente se conocen, ¿no? Yo te conozco y por lo que sea te quiero hacer daño y te realizo cualquier tipo de acoso, ¿no? Cuando estamos hablando de la ciberseguridad y los distintos fraudes y estafas, no es así. Ahí lo único que hay son cibercriminales que lo que intentan es sacar el máximo rendimiento económico posible de sus acciones. Entonces les da igual quién esté detrás. Ellos lo que quieren conseguir dinero. Entonces no es nada personal, o dinero o datos o lo que sea, ¿no? No es nada personal contra nosotros ni contra nadie en concreto. De hecho, van hacia una persona en la mayoría de los casos y si no lo consiguen voy hacia otra y después hacia otra porque sé que en algún momento alguna va a caer, ¿no? En mi estafa. Entonces, eso es lo peligroso realmente, porque no hay nada personal contra nosotros y terminan depurando las técnicas tanto que hacen que mucha gente caiga en esas trampas, ¿no? Así es. Aquí hay preguntas que nos han escrito. Recuerden, amigos, quienes están en este momento conectados con nosotros, que pueden hacer preguntas y escribirlas o colocar la mano para participar y cualquiera de nosotros les da la palabra. Hay preguntas relacionadas a las condenas. ¿Hay algún tipo de condena legal a estos delitos online? Sí, al final hay jurisprudencia en cada país es diferente y en función del delito, ¿no? Y si estamos trabajando con adultos, si estamos trabajando con menores. Hay jurisprudencia, cada vez hay más, porque no hay muchas denuncias en ciertos casos, ¿no? Pero sí que diría que es que muchas veces el problema es que es muy difícil de probar, de demostrar, ¿no? Cuando somos víctimas de algún delito, de alguna estafa,
Lo difícil es que nos damos cuenta muy tarde, entonces quizá todas estas pruebas que nosotros que tenemos que presentar en el caso de hacer una denuncia, pues en muchas ocasiones las hemos podido perder o no las hemos guardado o este tipo de cosas. Entonces, hay jurisprudencia, está claro, todos son delitos, pero muchas veces los delitos que son online son muy difíciles de probar. Sí, para agregar simplemente que el mundo digital es un mundo sin fronteras, ¿no? En donde no hay que hacer migraciones, ni registrarse, ni nada. Entonces, cualquier niño podría estar aquí en Argentina siendo amenazado, hostigado, extorsionado por un groomer que está en Alaska, o que está en Canadá, o que está en donde esté, pero nadie puede avanzar sobre los derechos que se ejercen en otros países. Entonces, si bien quienes investigan todo lo que tiene que ver con grooming a nivel internacional están unidos, porque sabemos que están unidos y que trabajan juntos para encontrar a estas personas, es muy difícil en lo concreto dar con quien genera estas acciones cuando están en el ambiente digital. Pero sí, sin duda hay jurisprudencia, ¿no? Sí, vamos a darle la palabra a Mariana Savid. Mariana, te estoy pidiendo que te quites el micrófono, y déjame incorporarte para verte y que hagas tu pregunta, Mariana. Bienvenida. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Tengo muchas preguntas. Soy diplomada en educar en la cultura digital y me puse a hacer investigación sobre riesgos y violencias en los entornos digitales. Y así como la tecnología que va cambiando, también esto va cambiando y tiene nuevas formas. Una de las cosas que veo mucho en el consultorio y que no tiene que ver con gente con malas intenciones o gente mala, sino adolescentes muy adictos al celular y que ante estos estallidos emocionales que tienen con sus padres y demás, que yo les recomiendo que vayan a su cuarto y que respiren, que mediten, me encuentro con que sí, se van a su cuarto, pero agarran el celular. Y les pregunto, ¿y qué haces con el celular? Y me pongo agresivo o agresiva. Como que lo utilizan como vía de escape y como descarga. Entonces, sin tener en cuenta que hay un ser humano del otro lado, bueno, trabajamos todo eso. Pero digo, esto está pasando mucho. Se me vienen muchas preguntas a la cabeza y mucho que tiene que ver con el ciberbullying. Me parece que puede venir de ahí en cuanto a adolescentes, estos huérfanos digitales, a los cuales, digamos, los padres, al haber crecido analógicamente, por ahí ante el desconocimiento no saben cómo acompañar a su hijo o hija. Sí. Se me vienen, bueno, ahí escribí en el chat varias dudas que tengo también. Me preocupa el impacto en el autoestima, me preocupa la venta de contenidos de carácter sexual en las redes sociales, en Instagram, en el falso Instagram, que sucede mucho y que investigando también he visto que esto va en escalada. Que digamos, venden fotos o videos o lo que sea, pero si les van ofreciendo más dinero, terminan accediendo. Sí, gracias Mariana, muy interesante tu aporte y muy interesante tus preguntas. Hay un tema que dijiste que me llama la atención, huérfanos digitales. Me encanta el concepto, huérfanos digitales, porque no, la paternidad no alcanza, no llega hasta allí porque no estamos formados. Qué importante saber que tenemos que formarnos nosotros para poder ayudar a nuestros hijos. De hecho, yo este año me aboqué a dar talleres para padres, para achicar esa brecha. Pero bueno, sola no soy suficiente. Hace falta más gente a hacer red. Claro, Gracias a ustedes. Gracias, Mariana. Hablemos de eso, aprender cómo manejar esa relación entre padres e hijos, cómo manejar esa necesidad de la educación y ese aprendizaje que fluya de manera natural en un tema tan delicado, porque en efecto, cuando tú ves a los muchachos jugando haciendo videojuegos o con un teléfono y comentas algo y se lo quieres quitar porque van a sentarse en la mesa, la primera reacción es, como es una adicción, la primera reacción es agresiva, porque es una adicción, es como cuando te quitan una droga, la primera reacción es agresiva.
¿Cómo manejar eso? ¿Cómo hacer ver que necesitamos entrar juntos en un proceso de terapia educativa para manejar esto? Hay varias cosas que yo estaba pensando mientras escuchaba un poco todo, y me parece interesante diferenciar en este encuentro. En el uso de redes sociales o de juegos en red o dispositivos tecnológicos, hay por una parte riesgos que están referidos a lo que son los contenidos excesivos que un niño, niña o adolescente puede tener, llámese pornografía, contenidos violentos, material que no pueden procesar, que puede ser hasta un Peppa Pig modificado, ¿no? Que no sea el dibujito que uno cree que van a ver. Otra cosa es el tiempo que están, en donde podemos pensar en adicción, en tiempo excesivo, en abuso. Y otra cosa es el contacto con personas. En el contacto con personas también diferenciando lo que es el contacto con adultos que pueden tener malas intenciones de lo que es el contacto con pares que pueden traer dificultades. En el momento de tener que poner límites o de tener que educar en el uso sano, saludable, podríamos pensar, de las redes sociales, nosotros siempre recomendamos hacer una especie de introspección a ver cómo los usan los adultos para luego pensar cómo los usan los chicos. Y en eso también pensar en cuándo y cómo uno le da un dispositivo a un niño, si se lo da a los 8 años, si se lo da a los 10, cómo se los da, con qué contrato, si lo podemos revisar, si pueden tener clave, si tiene que estar abierto. Aquí en Argentina hay algunos niños que a mí me han dicho, no, yo no le doy la clave de mi TikTok o de mi celular a mis padres porque yo vi una psicóloga que en TikTok recomienda no hacerlo. Digo, tenemos que saber que en las redes hay de todo. Hay lo serio y hay lo no serio, y que nuestros niños consumen todo. Entonces tenemos que redoblar esfuerzos, porque no solo alcanza con lo que nosotros digamos, sino con el contraste que hacen nuestros niños entre lo que nosotros decimos y lo dicen sus influencers, sus referentes en las redes. Entonces, un poco ordenando todo esto, también saber que cuando los niños están jugando online, no juegan como nosotros estamos acostumbrados a jugar. En el juego online no hay pausa, no hay esperamos un ratito que ya vuelvo, una vez que ponga la mesa voy a comprar pan que me manda mi mamá y después regreso. No existe todo eso. Entonces tenemos que aprender esos modos para poder fijar nuevas pautas de utilización. Entonces yo a mi hijo le voy a decir, mira, para las 8 no podés estar jugando ninguna partida de nada porque a esa hora cenamos. Y durante la cena ni vos ni yo vamos a usar el celular. Entonces el móvil. No es que mi llamado, mi WhatsApp, como es de trabajo, es más importante que el de mi hijo, que es de un juego del Fortnite o del Among Us o de que sea. ¿No? No importa ningún grado de importancia, durante la cena nosotros vamos a dejar los dispositivos aparte. Creo que hay muchos contratos de utilización o de uso, de vínculo, que tienen que ser puestos en palabras. ¿Sí? Y ser, como acá dice Mariana, ser coherentes entre lo que le decimos a los chicos y lo que nosotros hacemos con nuestra conducta. Que más allá de la urgencia que uno maneje, la urgencia emocional es otro tema que los chicos pueden llegar a utilizar como argumento y que es válido. Fíjate, me gustaría ir al programa que ustedes manejan en la plataforma de Gaptain cuando ustedes se dedican a trabajar a la familia. Cuando uno entra a la plataforma, Rosa, uno ve el programa Educando en Digital, Plan Mi Primer Móvil, Plan Mediación Digital, Aplicación Control Parental. Explícanos un poquito cómo se educa en la familia, cómo lo hacen ustedes. Bueno, primero es muy difícil que una familia eduque en digital, lo tenemos muy claro, ¿no? Porque estamos intentando educar en algo que a nosotros nadie nos ha enseñado. Nadie nos ha enseñado a utilizar bien la tecnología, ¿no? En muchas ocasiones hemos tenido un móvil desde hace muchos años y nos ha llegado y hemos ido aprendiendo sobre la marcha, pero no hemos tenido nunca alguien que nos enseñe a utilizarlo bien. Por lo tanto, lo que decíamos antes, ¿no? A enseñar esto a nuestros hijos, pues es muy difícil. Y nosotros con nuestro programa intentamos ver toda la parte de educación digital desde el inicio, desde en el momento en el que damos el primer móvil a nuestro hijo o nuestra hija, que aquí siempre está la pregunta del millón, ¿no? Que no ha salido, pero nos sale siempre, ¿cuál es el buen momento? ¿A qué edad tenemos que darle el dispositivo a nuestros hijos o a nuestras hijas, ¿no? A los 7, a los 8, a los 12, a los 16. Bueno, al final aquí es
lo que yo creo es que cuando tú creas que tu hijo es suficientemente maduro para tener ese dispositivo, tienes que saber todo lo que conlleva tener un dispositivo móvil, ese mundo adulto de Internet que le estás abriendo, y cuando tú creas que eres lo suficientemente maduro o lo consideres, ese es el momento para dárselo, ¿no? Entonces, ahí cada uno debería, como familia, decidir en qué momento. Entonces, empezamos desde ahí hasta ir viendo diferentes opciones. Hablamos del contrato, como comentaba María, de móvil, ¿no? Que está claro, tenemos que poner, por mucho que demos un dispositivo, tenemos que establecer una serie de normas y ser coherentes. Está claro. Yo siempre digo que aquí, pinchando un poquito a las familias, está muy bien esto, pero los niños lo primero que hacen, de lo primero que aprenden es de la imitación. Claro. Si nosotros estamos todo el día, como decía María, con el dispositivo móvil, si estoy con el WhatsApp, nadie entiende que yo pueda estar en la comida y tú no puedas estar, ¿no? Por lo tanto, la imitación es lo primero que hacen y ahí tenemos que ser coherentes, y las normas que establezcamos, las de cada familia decida, tienen que ser cumplidas por todos, ¿no? Y ahora tú decides que tu hijo se puede conectar al día media hora y otro decide que 2 horas. Cada uno que marque las normas que considere que son válidas para ellos. Y a partir de ahí seguimos trabajando, ¿no? Pues hablamos un poco de controles parentales, estas herramientas que nos da la tecnología que nos permiten, no me gusta mucho la palabra control, ¿no? Pero sí que nos permiten establecer una serie de límites o muchas veces simplemente medir, y a partir de ahí conocer un poquito pues todos los riesgos que hay. Hablamos de casos de bullying, hablamos de cómo actuar en el caso de bullying, cómo intentar identificarlo, hablamos de diferentes riesgos digitales para que las familias los conozcan, hablamos de las redes sociales, las aplicaciones y los juegos que están de moda, que probablemente nuestros hijos, nuestras hijas estén jugando ahora con ellas y que quizás no conozcamos. Hablamos un poquito de todas esas cosas. Qué bueno, qué importante, porque evidentemente parte de lo que necesitamos conocer es el mundo en el que ellos se mueven, porque a lo mejor un juego que parece inocente no lo es, o hay un riesgo inmerso en el juego por la comunicación vía chat, o por la selección de los avatares, de lo que suponen ese mundo en particular. Eso me parece interesante. Mariana, tú que has tocado y te ha tocado trabajar también con familias y con niños, ¿cómo manejas ese acercarse a este mundo digital? Inclusive, ¿cómo manejas cuando, digamos, la experiencia ha sido negativa? Lo que nosotros estamos trabajando, últimamente tiene que ver con el poder escucharse, poder escuchar lo que dicen los niños y lo que dicen los adultos respecto a lo que creen que hacen sus niños. ¿Sí? Muchas veces los padres creen conocer todo porque saben que los chicos están en Facebook antes, pero pueden estar en Instagram o en TikTok, y en realidad los niños aquí en Argentina ya no están ahí. ¿No? Están en Twitch, están en Discord, están en tantas otras que los padres abren los ojos como huevos fritos, ¿no? Porque no conocen ni las palabras, y que cuando entre todos se pueden escuchar y empiezan a desarmar esos fantasmas, surgen cosas súper interesantes. Ahora en Argentina este último tiempo estuvo como muy en todos lados el tema del juego del calamar, y muchos padres muy asustados porque los niños estaban jugando al juego del calamar como si eso implicara un asesinato, ¿no? O una muerte, y en realidad los niños jugando al juego del calamar estaban replicando aquellos juegos que se proponen en las series. Pero desde la ignorancia y desde el miedo, a veces se supone que la serie o el contenido audiovisual equivale al juego que se reproduce en las aulas. Me parece que cuando los chicos pueden estar explicando un poco qué es lo que disfrutan de cada una de estas plataformas y de estas aplicaciones, empiezan a desarmarse algunos miedos y a poder plantearse algunas preocupaciones, que los padres realmente están preocupados por el contacto que los chicos puedan tener con otros, por el tiempo, por la falta de actividad física, y los niños también le pueden decir a sus padres, cuando yo te hablo, vos no me escuchás porque estás con tu celular. Entonces me parece que este poder hacerse escuchar y hablar y entender con alguien que modere, que facilite estas conversaciones, es sumamente importante para todos. Así es. Rosa, tu experiencia corporativa y tu experiencia en las familias, ¿cómo ha sido ese encuentro? ¿Con qué realidades te has conseguido? Mira, una cosa muy interesante relacionada con esto y lo que estaba contando María es tal cual, ¿no? Nosotros cuando
realizamos talleres en los colegios. Cuando implantamos, por ejemplo, nuestra plataforma Kids-Centric Universe, partimos de los niños y las niñas, ¿no? No hacemos como formaciones al uso, digamos, en las que nosotros explicamos una serie de conceptos, sino que partimos al revés. Lo que hacemos es, mediante una serie de videojuegos, les pedimos información, les decimos que nos cuenten cómo utilizas la tecnología, cuáles son tus redes sociales favoritas, en qué momentos te conectas a internet, si hacen like o no hacen like, te gusta o no te gusta. Este tipo de cosas, sacamos un montón de información. ¿Cuáles son las personas a las que sigues, por ejemplo? ¿Cuáles son tus influencers, las personas que más te gustan? Toda esta información después se la proporcionamos a los padres y ahí viene muchas veces, dice, ¿cómo es posible? ¿No? Yo generalmente cuando tenemos, por ejemplo, nos dicen, seguimos a estas personas en redes sociales, a estos youtubers, influencers, gente en Twitch, cuando vamos a los talleres con las familias, yo les pongo fotos de todos esos y les digo, os he puesto 30 aquí. Decidme cuántos conocéis. Las familias se sorprenden porque conocen 2, 3, 4, como mucho, ¿no? Y digo, pero estos son los referentes de vuestros hijos, de vuestras hijas. Entonces, yo no os digo que os tienen que gustar, pero por lo menos tenéis que ser un poquito conscientes y estar un poco pendientes y mostrar interés por eso que les gusta a ellos, ¿no? Porque a ti te puede gustar o no, pero es algo que le va a afectar. Su mundo ahora mismo está ahí, ¿no? Y esas personas son las que les influencian y esas personas ponen de moda algo. Y probablemente esas cosas les afecten, utilicen frases hechas de esas personas, ¿no? Como comentaba María, jueguen a juegos por ahí. Uno de los juegos que creo que ha dicho María también antes, el Among Us, por ejemplo, uno de los juegos que más ha jugado en el último año, o año y pico ya, es un juego que tiene como 5 o 6 años de antigüedad, no recuerdo cuánto, y nadie jugaba a ese juego. Es un juego que pasó totalmente desapercibido hasta que empezaron algunos youtubers, gente en diferentes redes sociales, empezaron a jugar y de repente se puso de moda, ¿no? Entonces, una cosa que estaba por ahí, ahora de repente juegan ciertas personas y todo el mundo parece que es el juego más divertido y en el que todos tenemos que estar, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero si tenemos hijos, hijas o algún tipo de adolescente a nuestro cargo, a nuestro alrededor, tenemos que intentar por lo menos acercarnos a ellos para que no haya tanta diferencia, ¿no? entre ellos y nosotros, y hablemos más o menos el mismo idioma. Les pregunto, ¿alguna de ustedes tiene hijos? Yo no tengo. Ajá. María, ¿qué edad tienen tus hijos? No, mis hijos ya son grandes y son los que me van advirtiendo de las nuevas modas en las redes sociales, ¿sí? Porque yo los pude educar en un periodo, su adolescencia no coincidió con esta explosión de las redes. Mis hijos tienen 29 y 25. Pero sí en el comienzo, el inicio, cuando mis hijos empezaban su adolescencia, comenzaban los fotologs. Fotologs quería decir una foto al día tomada con una cámara de fotos, subida con un cable a una computadora. Entonces eso llegaba luego a un nicho de gente muy pequeño, digamos, nada que ver con lo que veo ahora con mis sobrinos, o con hijos de algunas amigas, en donde con un celular en un segundo uno saca una foto y la sube, ¿no? Entonces me parece que todo esto cambia, incluso para las familias que tienen hijos ahora, tienen uno de 14 y otra de 10. Y lo que pudieron hacer con la de 14 o con el de 14 no tiene nada que ver con lo que necesitan hacer con el de 10. Porque va todo como en una velocidad que al menos a mi generación nos agota, nos deja llegar, llegamos con la lengua afuera, pero yo insisto en que no hay que conocer todas las aplicaciones. Yo mientras le escuchaba a Rosa decía, bueno, ustedes tienen a Ibai, tienen al Rubius, ¿no? Pero nosotros le hemos dado al Coscu y a tantos otros que han generado como una especie de cofradía de Twitch. Rosa se ríe porque sabe de lo que yo hablo, pero digo, todos tendríamos que saber un poco, porque son todas las nuevas modalidades que tienen los jóvenes de identificarse con alguien que después llega a lugares muy poderosos, porque Ibai ha llegado a entrevistar a Messi en un campeonato de fútbol al cual los periodistas no llegaban, ¿no? Llegan ellos. Y ellos llegan con mucha fuerza, con muchos seguidores, y estas palabras, buenardo, bueno, tantas palabras, naye, que usan los jóvenes en todo el mundo, fueron generadas por streamers en lugares muy pequeños también, de Argentina, de España, de Perú, de Venezuela.
O sea, cuando impactan en los chicos es porque llegaron a muchos. Y cuando llegan a muchos, llegan con lo bueno y llegan con los riesgos. Los riesgos es que le transmitan algún mensaje que nosotros consideramos riesgoso. Pero lo bueno es que entre ellos pueden encontrar un lenguaje común para expresarse. Y cuando se expresan, expresan sus miedos, sus preocupaciones, sus iniciativas para cambiar el mundo, que son sumamente interesantes. Entonces, mi experiencia con mis hijos, si bien tengo hijos jóvenes y soy una madre que, bueno, me cuesta identificarme con otra generación, ¿no? Yo creo que soy una madre actual, pero me doy cuenta de que no, de que va muy rápido todo esto, y que con mis pacientes en el consultorio como psicopedagoga también tengo que estar actualizándome permanentemente para presentarles algo que vaya más allá del juego tradicional que jugábamos en los consultorios. Tiene que ver con este mundo digital que los niños mismos traen a la consulta. Interesante. Yo no tengo niños, pero como comentaba, tengo sobrinos y estoy todo el día jugando a diferentes juegos, viendo diferentes redes sociales. No puedo estar a todas, pero os aseguro que cada día, hablando con niños y niñas, nos dicen nuevas aplicaciones, nuevas redes sociales de las que no había oído hablar en ningún momento. Entonces, es imposible que conozcamos todas, es imposible que estemos al día de todas, pero sí que por lo menos estemos un poco pendientes de ellos, nada más que eso. Y lo que comentaba María también, que me parece muy interesante, el caso de youtubers, de streamers, de todos estos casos que has comentado, muchas veces los vemos como súper lejanos, ¿no? Esa gente que está ahí en su ordenador, en su casa, ¿no? Y ya está. No despreciemos eso, porque hay eventos que organiza esta gente, eventos de diferentes videojuegos que tienen a la vez a 20 millones de personas delante de la pantalla en sus casas. Eso, decirme qué programa de televisión, qué serie lo consigue, muy pocas. Entonces, no pensemos que esto es cosa de 3, 4 niños que les gustan los videojuegos y están ahí, sino que su televisión, su forma de interactuar es eso, y cada vez van a ser más esas plataformas, con lo que tenemos que estar un poquito pendiente de las cosas que van pasando ahí. Claro que sí. Ya estamos llegando hacia el final del programa. Me gustaría que cada una de ustedes mencionara 3 riesgos y 3 recomendaciones para las familias que en este momento están conectadas con nosotros. Wow. ¿Empiezo yo, Rosa? Venga, dale. Uno y uno, venga. No, riesgos, a mí me parece que los riesgos tienen que ver con cuando los niños no tienen a quién preguntarle lo que le quieren preguntar, se lo preguntan a Google, y Google les responde. Y eso que les responde no siempre es saludable. Entonces, aquellos temas que para los niños, niñas, adolescentes no tienen espacio, ya sea con mamá, papá, una maestra, una tía, una psicóloga, cuando no encuentran esa respuesta, la googlean y ahí les aparece una respuesta. Esa respuesta nosotros tenemos que enseñarle a que la pongan entre signos de pregunta. ¿Quién me lo dijo? ¿Para qué me lo dijo? ¿Por qué me lo dijo? Si yo quiero saber cuánto me puedo drogar sin que me mate, ¿no? Si lo pregunto a la psicopedagoga me va a decir, no te drogues nunca, nada, porque cualquier poquito te puede hacer mal. Pero si lo pregunto a Google, y sí me va a decir, con un cuartito no te sucede nada. Pero ¿quién te contestó? ¿Alguien que te quiere cuidar o alguien que te la quiere vender? ¿No? Enseñar, yo creo que la recomendación importante que puedo dar es enseñarle a los jóvenes a construir un pensamiento sumamente crítico respecto a lo que consumen en Internet, ya sea información o consejos de la vida, consejos acerca de sus gustos, de lo que deberían hacer o lo que no deberían hacer. Eso me parece que engloba un poco todo lo que a mí me inquieta, porque el resto es, yo no voy a estar, como decía Rosa, al tanto de cada aplicación nueva, pero sí de lo que generan las aplicaciones en los jóvenes. Eso sí lo sé. Generan entusiasmo, curiosidad, proyecto, entonces todo eso yo tengo que acompañarlo. Si no lo puedo acompañar desde la palabra exacta, lo tengo que acompañar desde la pregunta. ¿Por qué te gusta Ibai? ¿Por qué te gusta Coscu? ¿Por qué te gusta quien te guste? ¿Qué es lo que él te da, te ofrece, que a vos te entusiasma? Y desde ahí poder ingresar para compartir y acompañar sin juzgar, sin prejuzgar, sin condenar a nadie, ni a los niños, ni a sus familias, ni a los docentes, y poder desde ahí ofrecer una mano. Gracias, María. Rosa. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros explicar cuando estamos trabajando con niños, con niñas, es que
que no todo lo que aparece en Internet es verdad. Por mucho que se lo digamos, cuando le intentas explicar, esto no es verdad, pero yo lo he visto. Yo he visto un vídeo real de esto que está pasando, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que a mí más me cuesta y que creo que más hay que trabajar, el pensamiento crítico, el saber buscar un poco información, pues eso. Y no sé, me quedaría también con darle la vuelta a todo esto y buscar la parte positiva. No tanto pensar todas las cosas malas que podemos encontrarnos en Internet, que sí, que pueda haberlas sin ningún problema, pero también darle la vuelta, quedarnos con lo positivo. Como comentaba María ahora, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta de esto? ¿Te gustan las redes sociales? Porque quizás sean buenas para aprender a cómo relacionarte, cómo comunicarte, cómo editar vídeo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero todo podemos sacarle la parte positiva poniendo un poquito de interés en eso. Y como cosa mala simplemente, como riesgo, comentar. Porque es una cosa que a mí personalmente me preocupa mucho y estamos viendo que está ocurriendo cada vez más. Hay un montón de aplicaciones que cada vez se están haciendo más conocidas, que lo que buscan es contactar entre diferentes personas de forma anónima, ¿no? Si yo, por ejemplo, os presento unos vídeos en Internet en los que hay dos personas que de repente te conectas a una aplicación, ¿no? Y te aparece alguien que te está dedicando una canción cantando, que canta muy bien, te puede parecer súper divertido, pero si os digo que esa aplicación, por ejemplo, su eslogan es habla con extraños, quizá las familias digan, espera, un poquito, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Cómo que habla con extraños? ¿No? Pues se están poniendo muy de moda este tipo de aplicaciones que por medio de redes sociales y vídeos divertidos parece que no tienen ningún tipo de riesgo y hacen que los niños participen en ellas, pero cuidado, que estamos fomentando que interactúen con distintas personas, puede ser cualquiera de cualquier edad, en un chat totalmente abierto, generalmente son cámaras como estamos aquí ahora, yo me conecto y aparece otra persona en cualquier sitio del mundo y con el riesgo de que pueda haber eso detrás, ¿no? Entonces, claro. Bueno, simplemente alertar un poquito sobre eso, que es una de las cosas que estamos viendo cada vez más. Hace años cuando preguntábamos apenas aparecía y ahora se está generalizando bastante. Y por otro lado, quedarnos con la parte positiva, ¿no? Claro. Internet tiene cosas muy, muy buenas y pensar también que nuestros hijos, nuestras hijas, los que ahora son menores, con el tiempo van a utilizar la tecnología menos, yo creo que no es muy probable, ¿no? Con lo que cada vez es probable que la utilicemos más. Por lo tanto, cuanto antes les enseñemos a utilizarla bien, mucho mejor. Evidentemente, esto, gracias Rosa, esto pasa por las escuelas, porque nadie podría pensar que una materia sobre el manejo en las redes sociales debería existir, un asunto a tratar como clase formal debería existir, y en realidad debería existir, porque es un mundo nuevo al que nos estamos acercando, y porque acercarse desde el conocimiento siempre tiene una ventaja. Aquí nos escribía Mariana Savid que era necesario fomentar un activismo digital constructivo que deje huella en los muchachos, ¿no? Y ese, de alguna forma, también formar formadores, formar personas que puedan seguir formando a otros. Y yo creo que cada vez más es necesario esa figura, no sé cómo llamarla, o esa materia a estudiar, cómo llamarla, pero debería estar dentro de las escuelas para tener el rigor que tienen las disciplinas en las escuelas, para que también los profesores que desconocen muchos de ellos ese mundo, se incorporen en ese lenguaje, y para que también se nos haga a los padres más fácil el trabajo. ¿Qué opinan ustedes? Simplemente siguiendo ese ejemplo que tú has puesto, para que os hagáis una idea, aquí en España, en muchos colegios en quinto, sexto de primaria, 7, 9 años, ya les están dando un dispositivo móvil, les están dando una tablet o un portátil a los niños. Como asignatura reglada, la asignatura de informática, que no trata todos estos temas, será 3 años después. Con lo que estamos empezando a enseñarles a utilizar algo la tecnología 3 años después de que les hayamos dado el dispositivo a nivel escolar, ¿no? Sabemos que esto en casa, como hemos comentado, pasa mucho antes, esos dispositivos los tienen antes, con lo que parece que no tiene mucha lógica esto. No. Cierto es que pues los diferentes planes educativos, no sé, implementar alguna reforma ahí tiene un proceso muy largo, pero sí que tendríamos que ahora mismo
trabajar en los colegios depende un poco de los profesores y como tú decías, los profesores no siempre están capacitados a formarles en estas cosas que no tienen por qué saber. Si decíamos que las familias no tienen estos conocimientos, muchos profesores tampoco los tienen, ¿no? Entonces, es súper importante introducir eso en las escuelas, introducirlo cuanto antes y desde edades tempranas. Cuanto antes, mucho mejor. Claro que sí. Bueno, hemos llegado al final del programa. María, Rosa, muchas gracias por habernos acompañado. Me gustaría que le puedan comunicar a Laurita si tienen algunas referencias de libros, de páginas, de películas que toquen el tema y que puedan servirnos como herramienta para los muchachos o para la familia, pues son bienvenidas. Recuerden que este compartir que hemos tenido hoy se queda después también subido en YouTube. Y el ebook que sale de esta conversación se comparte con todos ustedes. Gracias, Mariana, por haberte sumado con tus palabras y tu conocimiento. Muchas gracias. Gracias a todos por haberse tomado el tiempo de compartir con nosotros. Y bueno, por supuesto, estas dos invitadas que nos han dejado pensando muchas cosas que tenemos que resolver ahora también en el mundo digital. Gracias. Y en el mundo real. Gracias, Rosa. Gracias, María. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Gracias.